Buenas noches, bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional y hoy, por supuesto, el tema no podría ser otro que la renuncia del rey Juan Carlos de España. El pasado lunes, en una decisión que tomó por sorpresa a buena parte del mundo, el rey Juan Carlos decidió abdicar después de 39 años en la figura de su hijo, el príncipe Felipe, que en no más de 2 semanas va a ser el nuevo rey de España, el rey Felipe VI. ¿Hasta dónde puede llegar este nuevo rey? ¿Será quizá el último rey de España? ¿Cuáles son las implicaciones de esta decisión para España, para Europa, incluso para América Latina? Eso es lo que vamos a ver hoy aquí en Teleantioquia Global. Por Dios. Como el rey que guió la democracia, será recordado Juan Carlos I por los españoles, pues aunque la realeza representa un modelo político de siglos anteriores, el papel del heredero Borbón fue para España un paso hacia el sistema democrático del siglo XX, tras el estancamiento en el totalitarismo del régimen franquista entre 1936 y 1975. Juan Carlos llegó al poder gracias a un acuerdo con Franco para ser su sucesor absoluto en lugar de su padre Juan de Borbón, quien se opuso al franquismo, pero a la muerte del dictador decidió seguir el legado de su padre, renunció a los poderes dictatoriales para cederlos al poder democrático y promovió la instalación de una monarquía constitucional con régimen parlamentario, aunque sin dejar de lado a algunos de los funcionarios más cercanos a Francisco Franco. Bajo su reinado se celebraron en 1977 las primeras elecciones generales en 4 décadas y en 1978 se aprobó la primera constitución concertada de la historia española que rige hasta hoy y en la que se consagra una jefatura de gobierno en cabeza del presidente elegido en el poder legislativo y una jefatura de Estado liderada por el rey designado por sucesión familiar. Con la Constitución del 78 inició un periodo de relativa calma política y unión entre los territorios españoles, hasta que en 1981 el país fue sacudido por el intento de golpe de Estado del 23F, frente al cual Juan Carlos I cerró filas en torno a las instituciones democráticas y exigió respeto por la Carta Constitucional, convirtiéndose en un símbolo para la estabilidad del país que, a pesar de los intentos separatistas de algunas de sus provincias autónomas, vive desde entonces el periodo de mayor tranquilidad en su historia reciente. Pero el aporte del rey a la democracia no ha sido suficiente para mantener vigente su popularidad entre los españoles, pues además del desgaste general de las figuras monárquicas en el mundo por ser costosas e inoperantes, los escándalos familiares y personales de la familia real española han hecho que la que en otros tiempos fue la institución más respetada en España hoy tenga un índice de popularidad bajo. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas de ese país, en 1994 el nivel de confianza en la monarquía era de 7,46 sobre 10 puntos, mientras que en abril de 2014 el indicador llegaba a solo 3,72. A la vez, entre 2012 y 2013, la petición de que el rey renunciara se hizo común debido al escándalo por la presunta implicación de su hija, la infanta Cristina, en un caso de lavado de activos y fraude fiscal junto a su esposo, y el viaje del monarca a Botsuana para cazar elefantes. Pero Juan Carlos I se negó a renunciar entonces y prefirió esperar un momento de calma para entregar un trono estable a su hijo, aunque no un país tranquilo, pues Felipe VI, quien fue criado y educado para ser rey, asumirá un país desmoralizado por los embates de la crisis económica, dividido por las intenciones separatistas que avanzan con fuerza en Cataluña y sobre todo ansioso de cambios políticos, entre los que no se descartan la abolición del modelo político del 78. La abdicación del rey Juan Carlos para ceder el trono a su hijo Felipe, que se haría efectiva el próximo 18 de junio, puede ser una oportunidad para que la monarquía se acerque de nuevo al grueso de la población, pero puede también ser una puerta para que se replantee la existencia de una familia real, mantenida con recursos estatales en pleno siglo XXI, una propuesta que comienza a tomar fuerza entre sectores de izquierda y movimientos nacionalistas, que al conocer la noticia salieron a las calles para exigir un referéndum en el que los españoles decidan si realmente quiere mantener un sistema con profundo arraigo simbólico, pero que le cuesta al pueblo más de $10 millones al año. Bueno, el rey Juan Carlos ha sido un personaje muy querido en España, sobre todo desde que en la década de los 70 ayudó a consolidar la democracia en este país. Vamos a analizar hoy el tema con uno de los personajes que más conoce la política española y también la monarquía, es el profesor Jorge Alberto Velázquez de la UPB. Profesor, ¿cómo está? Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, señor.
Bueno, profesor, arranquemos por el tema de lo simbólico. Una abdicación del rey después de 39 años. En España es considerada la noticia del año, tomó por sorpresa a muchísima gente. ¿Cuál es el peso de una renuncia de un rey en pleno siglo XXI? Es muy significativo que el rey haya dado este paso y confirma, uno, el desprestigio de él y, en segundo lugar, el desprestigio de la monarquía. Siempre se decía que España era más juancarlista que monárquica, porque realmente el rey hizo un gran aporte a la democracia en el 76 y 77. Era muy estimado, querido por casi toda la población, salvo sectores del País Vasco y de Cataluña, pero a raíz de lo que se llama en España el año horrible de 1912, del 2012, cuando él está en esa cacería, sufre un accidente, lo tienen que operar y la gente se entera que estaba en esos trotes precisamente por la operación. Cazando elefantes. Cazando elefantes en Botsuana, y después los líos jurídicos de la infanta Cristina y su esposo Iñaki Urdangarín ponen a la monarquía en entredicho. El rey no es capaz de manejar la situación y se empieza a desmoronar ese prestigio. Bueno, es complejo para nosotros ciudadanos de países que no tenemos ni hemos tenido contacto con un rey, la importancia y el significado que tiene el rey en España o en Inglaterra, por ejemplo. ¿Cómo es la estructura del Estado español que le da un peso importante al rey? Es decir, ¿cómo funciona esa monarquía constitucionalista de España? A ver, España casi siempre fue una monarquía, ha tenido dos épocas de república, ha tenido dos repúblicas, la última fue en 1931-1936 y después vino la dictadura. El rey, cuando es proclamado a la muerte de Franco, le da un gran respiro a España y es como el símbolo de la unidad nacional. Y él ayuda en eso porque cuando reemplaza a Franco, Franco solía decir que dejaba todo atado y bien atado, a que continuaba el movimiento nacional, aún él después de muerto, y esa fue la confianza que le dieron al rey. Él por unos meses sostiene la estructura franquista, pero luego empieza a cambiar. Cambia el gobierno, el presidente en la época de Franco, porque Franco era el gran caudillo, era el jefe del Estado, pero el jefe de gobierno era Arias Navarro. Arias Navarro se niega un poco a la actitud reformista del rey, entonces él lo cambia y hace nombrar a Adolfo Suárez. Con Adolfo Suárez da el paso, él renuncia a parte de sus poderes porque él era un rey autónomo, absolutista. A partir de la Constitución de 1978 se instaura en España la monarquía constitucional y él pasa a ser una figura casi decorativa o simbólica. Claro. Simboliza la unidad de España, que es en lo que más han insistido él, el príncipe y los gobernantes del PP y del PSOE, la unidad de España, que también está resquebrajada, y ahí radica como todo el poder y la estimación o el apoyo que tiene en el pueblo español. Pero las decisiones ejecutivas las toma el presidente del gobierno español, es decir, él toma las decisiones y hace algún tipo de consultas frente al rey, o el rey se mueve como una figura puramente simbólica. En España y casi en todas las monarquías europeas, el rey es el jefe del Estado, pero es un papel simbólico. Claro. El rey no tiene autonomía. Todo lo que el rey vaya a hacer tiene que ser consultado con el presidente de gobierno. Inclusive el presidente de gobierno tiene que estar informado de los viajes, de alguna manera autorizan los viajes y al rey en España lo han tenido es como un embajador de buena voluntad por todos los países en América Latina, son de amistad y con países del Golfo Pérsico y de otras partes en Asia como un jefe de negocios internacionales. El rey es el mascarón de prueba para la consecución de contratos y lo ha hecho especialmente en esta época de vacas flacas. Los discursos, por ejemplo, el rey no es autónomo para los discursos tienen que ser revisados por el presidente de gobierno y todas las actuaciones del rey deben ser autorizadas por el presidente del gobierno. Ayer se vio y la forma como se hizo pública la abdicación es siguiendo como esos protocolos. No fue el rey el que directamente lo comunicó o el que primero lo comunicó, sino que lo hizo saber a través del presidente de gobierno y ya luego el rey hizo su discurso, claro, su discurso público. Así funciona la monarquía, que es muy parecida también en los países del
del norte de Europa. Perfecto. Bueno, ¿cuáles son los alcances de esta renuncia? ¿Qué va a suceder con el príncipe Felipe, próximamente el nuevo rey Felipe VI? Eso es lo que vamos a ver en un segundo acá en Teleantioquia Global. Estamos acá en Teleantioquia Global hablando de la renuncia del rey Juan Carlos de España. ¿Qué significa para el país que llegue en las próximas semanas un nuevo rey? Su hijo, el que hasta hoy es el príncipe Felipe, un hombre joven en el que recaen buena parte de las esperanzas de la continuidad de la monarquía. Profesor Velázquez, ¿en qué momento puede Felipe VI convertirse en un rey realmente efectivo, o cree usted que puede ser quizá el último rey de España? A ver, Felipe entra con un gran margen de maniobra porque él es muy aceptado. Él se ha mantenido al margen de los escándalos, ha sido una figura muy discreta y muy prudente en el manejo de medios, en apariciones públicas. Casi todas sus apariciones son institucionales. Dentro de España es una figura muy reservada, entonces él todavía tiene mucha aceptación. Las encuestas lo han dicho, inclusive él está muy por encima en el reconocimiento frente a lo que tiene hoy su padre. Y él es hijo de su tiempo, o sea, él sabe a qué se enfrenta. Yo pienso que el rey anterior, Juan Carlos, fue desbordado por los hechos. Él estaba educado para gobernar a la antigua usanza, donde los reyes eran monarcas absolutos. Nunca se había visto que un rey tuviera que pedir perdón. Juan Carlos tuvo que pedir perdón y se le vio en la cara pues que no estaba muy convencido ni muy satisfecho de hacerlo, y tener que dar explicaciones continuamente. A raíz de todo lo que sucedió en el 2012, las cuentas de la corona tenían que aparecer en página web, la gente sabía cuánto era el presupuesto de la monarquía, cuánto para cada uno. Él no estaba preparado para eso, Felipe lo sabe. Felipe sabe el inmenso poder que tienen en España las redes sociales, y él tendrá que convivir con esa situación, y sabe que hay un reclamo de república y democracia más profundo. Exactamente, porque el anuncio del rey lo que genera inmediatamente es un punto de quiebre, una bisagra en lo que puede ser de aquí en adelante España. Veíamos en televisión, mucha gente salió a protestar en Madrid, en Barcelona, pidiendo el fin de la monarquía, y esto es a lo que se va a enfrentar entonces el nuevo rey, es decir, a una sociedad, a unos ciudadanos que están pidiendo realmente ya la instauración de la república. Yo pienso que con la renuncia se ha abierto lo que se llama la caja de los truenos, y no sabemos cuánto tiempo vaya a demorar este proceso, pero el hecho concreto es que ese proceso ya se ha desencadenado. El rey Juan Carlos tuvo mucha aceptación y mucho respeto, salvo algunas apariciones de él en Cataluña y en el País Vasco, donde le quemaban fotografías y le gritaban abajos. Se ha visto, por ejemplo, en las ceremonias de la Copa del Rey, cuando se juega la final en Barcelona o en el País Vasco, que la gente silba el himno de España, porque son nacionalidades históricas soberanistas. En los otros lugares de España había mucho respeto. A partir del 2012 se empezaron a ver ya manifestaciones en otros lugares de España, distintos a Cataluña y al País Vasco, contra el rey. Eso fue lo que se vio ayer. O sea, a uno no le sorprende que en Barcelona haya manifestaciones republicanas, o que en el País Vasco haya manifestaciones republicanas, pero que las haya en Madrid sí. Y la concentración en la Plaza del Sol fue muy numerosa. Yo creo que desbordó un poco las expectativas, ese era un punto con el que no se contaba. Cuando el rey abdica, lo hace pensando en la inmensa popularidad que tiene Felipe, y en que él ya es un rey cansado, que ya no tiene mayor margen de maniobra internamente, aunque sí la podía tener en el exterior. Felipe tiene muy buena imagen, se ha preparado toda la vida para esto, pero hay un elemento con el que no se contaba, que era la salida a la calle del republicanismo. Claro, pero Felipe es consciente de esto. El tema, por ejemplo, de las redes sociales ha generado muchísimo impacto en España. Desde Twitter, desde Facebook, se han generado muchos movimientos que piden que esto sea, si no el tránsito ya hacia una república, que se empiece a poner sobre la agenda política esa transición. Felipe es consciente de eso, por supuesto, pero ¿podrá él ceder en esos poderes finalmente para hacer esa transición? Yo creo que finalmente lo tendrá que aceptar. Ahora, en España no se ha tocado la Constitución sino 2 veces. La Constitución es de 1978, se reformó la primera vez para el ingreso de España a
actual Unión Europea, y se reformó hace 2 años para establecer como principio constitucional el principio de austeridad, la misma reforma que se hizo en Colombia para meter el articulito de la sostenibilidad. Sí. Ese es un mandato general del Fondo Monetario Internacional. No se ha querido tocar la Constitución absolutamente para nada. A raíz del impulso soberanista de Cataluña, se empezó a pensar en una reforma constitucional para establecer el federalismo. Esa tesis la empezó a coger el Partido Socialista como una vía intermedia a la separación planteada por Cataluña. Hoy van a tener que pensar una reforma más profunda, no para hacerla ya ni el año entrante, pero empezar a ambientar esa posibilidad, porque es lo que está reclamando la gente. Ahora, a medida que empiece a desmontarse también el bipartidismo, lo que empezó de alguna manera el 25 de mayo pasado, los nuevos partidos están menos comprometidos con la monarquía, porque hoy el PP es un partido casi monárquico, claro, y el PSOE también es un partido casi monárquico, son muy institucionalistas, mientras que los nuevos partidos no lo son. Pero eso es importante porque son las nuevas figuras políticas las que empiezan a impulsar una transformación radical que acabe con la monarquía, porque si uno ve las declaraciones del presidente del gobierno, incluso los líderes de los partidos tradicionales, como usted dice, son de rodear inmediatamente al rey, pero son entonces las nuevas figuras políticas las que pueden llegar a poner como el clavo ahí en el ataúd del último rey, porque sería su posición frente a una transición finalmente republicana, nuevos partidos. Creo que el desmonte de la monarquía va de la mano con el ascenso de estos nuevos partidos. Perfecto. El 25 de mayo, que fueron las elecciones para el Parlamento Europeo, el Partido Popular perdió 9, 8 escaños, el Partido Socialista perdió 9, entre los dos perdieron muchos millones de votos, que empezaron a captar un partido nuevo como Podemos, que se inscribió para esas elecciones, y lo empezó a captar Izquierda Unida, que era una coalición de antiguos verdes con el Partido Comunista, también tiene muchos escaños, y los partidos de izquierda en las nacionalidades, por ejemplo, Esquerra Republicana de Cataluña fue la ganadora en Cataluña y tiene también mucha presencia internacional. Los partidos son republicanos, claro, y en la medida en que ellos empiecen a ganar ascendencia sobre el electorado, va ganando ascendencia también la República. Perfecto, profesor. Bueno, el tema del rey y América Latina es algo que se ha dado con frecuencia, sobre todo en los últimos años. ¿Cuál es el impacto de la renuncia del rey en América Latina, que había estado cerca del continente en lo que va corrido el siglo XXI? Eso lo vamos a ver en un segundo acá en Teleantioquia Global. La renuncia del rey Juan Carlos parece un tema muy europeo, pero su figura había estado muy unida al tema latinoamericano. Fue uno de los principales promotores de las reuniones iberoamericanas, por ejemplo, entre los distintos presidentes y el mismo rey. Profesor, ¿qué impacto va a tener esto? Realmente Juan Carlos tuvo una cercanía, sobre todo en estas reuniones de presidentes. Recordamos el famoso ¿por qué no te callas? A Hugo Chávez en una de estas reuniones, y ese vínculo con América Latina era evidente. El príncipe ha venido incluso varias veces a América Latina y a Colombia. ¿Esto se va a mantener o esa preocupación de que pueda ser el fin de la monarquía lo va a alejar quizá un poco del hemisferio? No, yo creo que frente a América Latina no va a haber cambios, porque primero el rey impulsó mucho la unión con Iberoamérica. Él fue el que estableció las cumbres, y la cumbre iberoamericana es una institución, inclusive ha nombrado a Iglesias, que es un dirigente uruguayo que había estado en un organismo multilateral como secretario de esa cumbre y mantuvo mucho contacto. Al rey le hubiera ido mejor siendo el rey de Latinoamérica y no el rey de España, porque ¿Somos aquí monárquicos todavía, acá o qué? aquí somos de alguna manera monárquicos y aquí le tienen al gran respeto y de alguna manera sumisión. Aquí nosotros a veces nos mantenemos o nos manejamos como súbditos. Y él había delegado por problemas de salud y últimamente toda esta presencia en Latinoamérica en su hijo. Él era el que asistía a las cumbres, ha estado más tiempo en América Latina que en cualquier otro continente, entonces ahí va a haber una relación de continuidad, se conoce con todos los jefes de Estado, con todos los dirigentes políticos, las visitas son muy frecuentes, hasta hace muy poco, el fin de semana estuve en El Salvador, la toma de posesión del nuevo presidente salvadoreño, o sea que ahí va a haber una relación de continuidad y yo creo que para ellos es importante
América Latina, porque España mira a estos países es en la posibilidad de contratos y de negocios. Claro. Y el rey ha sido el abanderado en Claro. esa consigna. Porque es que esa figura es interesante, es un elemento simbólico, pero lo que significa su presencia ayuda a desentrabar muchos de los procesos, no solo políticos, sino también económicos. Es decir, que el rey se convierte casi que en una especie de lobista de las situaciones Ajá. políticas y económicas. Ese es el papel que él cumple. Y aquí, por ejemplo, tiene que entrar a resolver, si le toca, como componedor de buena voluntad, los problemas que hay con la construcción del canal, de la ampliación del canal de Panamá, por ejemplo, que hay una disputa, las empresas constructoras son mayoritariamente españolas, ahí hay unas reclamaciones que hacer y le tocaría al rey, en este caso ya a Felipe, entrar ahí como componedor para que España no pierda esa figura de avanzada en materia de obras públicas en América Latina, que tiene muchos contratos. Perfecto, profesor. En conclusión, y de manera muy concreta, ¿puede ser entonces el rey Felipe VI el último rey de España? Yo creo que sí, porque primero él está muy joven, tiene 46 años, tendrá un periodo muy largo y en 40 años que uno le pusiera de promedio, que fue lo que tuvo el papá tuvo 38 años y punta reinando, en 40 años el mundo va a cambiar mucho y España va a cambiar mucho más. En España sí pasan cosas, o sea, pasan muy lentamente, pero pasan. En Colombia es que no pasa nada, aquí pasa todo y nada cambia. Allá sí hay unos cambios, son lentos, pero se dan. Y la sociedad va a cambiar mucho en estos próximos años. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Teleantioquia Global, hoy tratando el tema de la abdicación del rey Juan Carlos. Nosotros acá en Teleantioquia tenemos una mirada global. Antes de cerrar nuestro programa, ponemos aquí en Teleantioquia una mirada global, 3 temas que serán noticia la próxima semana. El primero de ellos es que finalmente las dos facciones políticas palestina, Al-Fatah y Hamas, lograron un acuerdo de unidad nacional que va a permitir administrarle los dos territorios palestinos, tanto Cisjordania como la Franja de Gaza, en lo que significa un paso inmenso para los palestinos en la unificación política. El segundo tema es el viaje de Barack Obama a Europa a tratar de mejorar los lazos con la Unión Europea luego de todos los problemas que se han causado con Rusia, con la invasión a la península de Crimea y finalmente con todo el tema ucraniano. Y el tercer tema son las nuevas alianzas y las nuevas preocupaciones que existen alrededor de la política europea por el incremento de políticas nacionalistas que se vieron reflejadas después de la votación del Parlamento Europeo. Esto es todo por hoy. Nosotros nos vemos dentro de 8 días, aquí los miércoles a las 9:30 de la noche, Teleantioquia Global, con más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Muchísimas gracias.